J-Mac. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos al Mentidero, el rincón de Popular Televisión, en el que hablamos un poco de lo que ha ocurrido en los últimos 7 días, la actualidad en profundidad, en base a lo que les contamos en nuestros servicios informativos. Y como siempre, sentados en torno a una mesa, un grupo de amigos que se dedican a esto de la comunicación y que, sin saber más o menos que ustedes, eso se lo puedo asegurar, sí tenemos ciertas inquietudes en torno a la actualidad. Hoy en la noche de Popular Televisión en nuestro Mentidero nos acompaña Blanca Corrales. Blanca, muy buenas noches. Buenas noches, y además, como casi he sido la última en incorporarme, a mí me falta la felicitación por esa pica, no en Flandes sino en Toledo. Que es donde estamos, que es donde nos ven, y nosotros encantados de hablar para toda la región. Blanca, ¿cómo van las cosas últimamente? Porque últimamente te vemos poco porque estás trabajando mucho. Bueno, pues ese es el problema. Uno a veces tiene que estar al otro lado, no de la cámara, pero sí del ordenador, en mi caso, con un medio digital. Y bueno, eso no significa que no estés tan bien a pie de calle. Bueno, pues también es una de las últimas incorporaciones esta temporada, aunque ya la pasada probó las mieles del Mentidero, Miguel Chiberto, redactor jefe de COPE Guadalajara. Miguel, buenas noches. Muy buenas noches, bien hallados, que se dice, y bueno, pues vamos a ver qué da de sí estos últimos días en cuanto a información aquí en pleno debate. Bueno, a Miguel Chiberto también se le puede escuchar en la región a través de la red de la cadena COPE contando las cosas de Guadalajara, así que algo de la región sabe. Y repite ya porque nuestro equipo va dando la vuelta, aunque habrá nuevas incorporaciones próximamente, porque queremos que esta sea una mesa muy abierta, pues nuestro buen amigo Jesús Orea, periodista. No contamos el programa que estuviste, aquello de la tercera vía, que nuestros espectadores de la región no lo saben. Lo saben los espectadores locales, pero los regionales no lo saben, lo de la tercera vía y lo de tu contacto con esto, ¿no? Los regionales saben más que los ratones colorados. ¿Sabes? Porque están muy cerca del poder. Nosotros los periféricos sí que lo que sabemos es a puro golpe de pero de para quien no lo sepa, que habrá quien no lo sabe, y que quien no sepa que Jesús es una persona muy letrada y que cuando nos tiene que dar alguna lección de historia nos sorprende, porque más que otra cosa porque lo cuenta desde el punto de vista de la anécdota, y eso resulta bastante más divertido que cuando se cuenta desde el punto de vista del letrado y específico, ¿no? Bueno, pues él nos puede contar eso de la tercera vía, que para muchos, sobre todo para los más jóvenes, sonará un poco a chino. ¿Qué es un periodista de la tercera vía? Bueno, la forma de acceso al registro oficial de periodistas en los años 80, cuando se formó y se potenció sobre todo la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la FAPE, que prácticamente, aunque no es un colegio de periodistas porque es una asociación de derecho privado, prácticamente aglutinó en su momento al 90 y tantos % de la profesión. Hubo otra asociación que era la Unión de Periodistas, que aglutinaba menos colectivo. Pues para acceder a ese registro profesional que te permitía el ejercicio de la profesión había 3 vías. Estamos hablando de los primeros años de la licenciatura de Ciencia de la Información. Estaban entonces saliendo la sexta, la quinta, la séptima promoción. Entonces, una de ellas era ser licenciado en periodismo, una segunda era ser licenciado en cualquier otra materia y tener acreditados 5 años de colaboración activa en medios de comunicación, y la tercera vía, que es por la que yo accedía a ese registro en ese momento, yo entonces era un simple estudiante de periodismo, pues era precisamente acreditar ya, aunque no se tuviera ya la carrera terminada, acreditar un mínimo entre 8 y 10 años de ejercicio profesional y pasar por una especie de tribunal de competencia profesional, ¿no? Tú enviabas tu documentación, tu currículum, tus certificados, tu bagaje, y bueno, pasado un tiempo recibías o un sí y te aceptaban en la asociación, o un no, que generalmente era por vía silencio administrativo, nadie te contestaba, y ahí te quedaba. Yo tuve la suerte de que me dieron el ok, y desde entonces pues se me quedó aquello de la tercera vía, porque me decían eso, tú es que eres de la tercera vía. Bueno, pues la tercera vía, el caso es llegar. Y sigue con sus inquietudes profesionales, contando cosas en su columna semanal, y que a todos los que le seguimos nos informa puntualmente a través del WhatsApp, que la verdad es que se está volviendo una herramienta fundamental para esto del periodismo, lo del WhatsApp. Sí, ya, lo de las redes sociales hay que ponerse a ello. Fíjate, algunos que conocimos el periodismo en imprenta, y bueno, yo tengo 52 años, aunque parezca que soy del siglo XIX a veces, por las cosas que cuento.
pues algunos conocimos sistemas de impresión en las artes gráficas, porque yo empecé en el periodismo escrito, pues más cercanas a los tiempos de Gutenberg que a los actuales, y no digo ninguna tontería. O sea, yo he visto titular con una caja, letra por letra, hacer el titular de una información, y eso lo he visto, no, insisto, hace 32, 33 años. Y bueno, pues ahora que os voy a contar, que con un dedo y un aparatito, pues puedes estar en contacto con cualquier parte del mundo, decir o recibir mensajes, o sea, emitir o recibir mensajes en tiempo real. Bueno, pues estos avances de los últimos 15, 20, 30 años, desde luego, insisto, han sido bastante más, en todos los ámbitos, pero la comunicación han sido espectaculares, bastante más evolutivos y eficientes, más rápidos que casi 4 siglos y medio desde que Gutenberg inventó aquello que se llamó la imprenta, ¿no? Nuestros viejos tipómetros de aluminio se han quedado obsoletos. Creo que se siguen utilizando. Se siguen utilizando. Creo que se siguen utilizando. Pero yo me acuerdo de los tipómetros que veías a todos los estudiantes de primero de periodismo ir con su tipómetro a clase. Y me acuerdo que muchos profesores, entonces, estoy hablando de finales de los 70, 78, 79, que es cuando yo empecé a hacer periodismo, recuerdo el profesor de redacción periodística, que era la asignatura que más tenía que ver ya con el periodismo real, las demás eran como muy teóricas, se llamaba Horacio Terrón, y me acuerdo que se reía mucho de aquellos que iban con el tipómetro. Yo no iba porque lo tenía en la imprenta del periódico, pero la gente es que se lo compraba, era casi como el regalo de mamá: me he matriculado en periodismo, tengo que comprar un tipómetro, y se reía porque, como bien sabéis, por desgracia, muchas promociones de periodismo no han conocido jamás la imprenta que teóricamente había en aquella facultad y que se convirtió como el Dorado, porque jamás se llegó a abrir, si es que existía. Había un sitio que ponía imprenta, pero jamás, yo por lo menos los 4 o 5 años que anduve por ahí, jamás lo conocí, igual que los de otra de las ramas de esa facultad, que era Ciencias Audiovisuales, jamás pisaron el estudio que también teóricamente existía en aquella facultad. Yo puedo prometer que existía un estudio de radio y que estuve una vez allí. Una vez. En el que al plato de los discos había que ponerle monedas para que no saltara. Como se nota que hemos estado todos en el mismo sitio. A ver. Como también estábamos jugando partidas de mus en la famosa cafetería de periodismo. Por cierto, donde mejor se jugaba al mus, en aquel complejo, no era la cafetería de periodismo, que además acordaros que era un poquito estrecha y no era muy favorable en veterinaria. Era espectacular. O sea, aquella cafetería, además de amplia, la regentaban. No, un pasa que matrimonio. estaba al otro lado Claro, de la Nacional 6. La Nacional 6, sí. Y es que ahí los huevos eran frescos. Claro, y además recuerdo un matrimonio gallego de personas encantadoras que, además de hacer unas tortillas de dos pisos, con huevos frescos, tenían una paciencia ahí con los musolaris espectaculares, porque es que había alguno que fueras cuando fueras estaba jugando al mus. Daba igual a las 9 de la mañana que a las 12 del mediodía. Bueno, pues como pueden comprobar, esta mesa, que es una mesa de actualidad, algunas veces pues se nos van un poco las ideas a otras cosas, y yo creo que a lo mejor se lo pasan hasta a ustedes más divertido. Pero lo que no podemos despreciar, ni mucho menos, es el trabajo del editor del Informativo Mediodía, que prepara este programa, que es el subdirector del programa y que es Juan Castelblanque. Juan, muy buenas noches. Buenas noches, José Luis. Buenas noches a todos los tertulianos que nos acompañan hoy. Bueno, vamos a empezar con la batería de la actualidad, que tenemos mucha. La verdad es que cuando empezamos a diseñar un poco este programa, que no crean ustedes, lo hacemos con muchas prisas, porque no quedan casi horas en el día, siempre dudamos si son temas de rabiosa actualidad que les puedan interesar a ustedes o no. Y esta es de las semanas que peor hemos pasado y más vueltas ha habido que darle a los asuntos. A ver si hemos acertado. Empezamos, si te parece, y arrancamos hablando de algo que nos ha preocupado a todos, que es actualidad además rabiosa e inminente, preocupante actualidad, que creo que habrá pocas personas que no hayan visto las imágenes terribles de la tragedia de Filipinas, y que, bueno, lo que nos pilla más cerca es las reacciones de solidaridad que están desarrollándose en la región para poder echar una mano a la gente que lo está pasando tan mal, ¿verdad? Así es, José Luis. Comenzamos hablando del drama humano que se está viviendo en Filipinas. Como todos ustedes sabrán, el pasado viernes este país del sudeste asiático fue azotado por un tifón que dejó a miles de personas muertas y millones de afectados, entre personas que han perdido su hogar o que han tenido que ser desplazadas. Instituciones, países y ONGs se han volcado en la ayuda humanitaria, y una de estas ONGs es Cáritas. El pasado lunes, el obispo de Sigüenza, Guadalajara, nos informaba de la operación especial puesta en marcha por Cáritas para ayudar a la población filipina.
Cáritas Diocesana de Sigüenza Guadalajara se ha sumado a la solidaridad con todos los afectados del tifón de Filipinas y ha puesto en marcha una campaña de emergencia para recoger fondos. Cáritas Española ha enviado 200.000 euros a la organización de Filipinas para apoyar las primeras acciones de ayuda a las víctimas. La realidad de Filipinas es tremenda, ¿no? O sea, pues más de 10.000 muertos, y no solamente ya los que han perdido la vida, sino también pues la destrucción de viviendas, gente que se ha quedado sin nada, ¿no? Entonces, la Iglesia en estos casos tiene que ser solidaria, es decir, tendríamos que ser todos solidarios ante este tipo de realidades, pero la Iglesia tiene que canalizar, digamos, la colaboración, especialmente en estos casos por la distancia de tipo económico. La catástrofe natural que ha vivido este país asiático se ha llevado la vida de miles de personas y ha provocado que haya 4,5 millones de desplazados que buscan refugio en albergues de emergencia. Desde Cáritas hacen un llamamiento a la solidaridad y han habilitado diferentes números de cuenta en las principales entidades de ahorro. En estos momentos, pues Cáritas España y Cáritas en cada una de las diócesis, pues está pidiendo la colaboración de la gente, y esa colaboración, una vez que termine la campaña, se enviará a Cáritas Nacional, y a través de Cáritas Nacional se distribuirá en las Cáritas de Filipinas, allí donde sea necesario prestar esta ayuda. Todos aquellos interesados en hacer donativos para Filipinas lo pueden realizar en Banesto, La Caixa, Ibercaja, Banco Santander, Barclays, Caja Rural de Toledo, Caja Madrid y Caja Castilla-La Mancha. Bien, es tremendo, una situación realmente terrible que además se está repitiendo en los últimos tiempos de forma periódica. Dicen que representantes de ese país, de Filipinas, están pidiendo a los países del mundo que tomen en serio esto del cambio climático, pero yo en alguna tertulia radiofónica he escuchado algo que me llamó mucho la atención y que yo creo que compartiremos todos si os lo cuento, que el problema de estas ayudas está en solucionar el tema inminente que se encuentra tras la catástrofe, pero que lo importante de la inversión debe de estar en ayudarles a construir, porque las imágenes que hemos podido ver son de ciudades chabolistas, totalmente chabolistas, donde solo se han salvado los edificios de piedra, la iglesia, algún auditorio, pero lo demás se lo han llevado por delante. Que si hubiera habido más edificios de ese tipo, posiblemente la catástrofe no hubiera sido tan terrible, ¿no? Bueno, pero eso tiene su contrapartida, porque este archipiélago asiático también está siempre afectado por terremotos, y sin embargo en los terremotos la piedra es bastante más peligrosa que la chabola. Es decir, hay que construir para las dos cuestiones, para los tifones y para los terremotos. Sí, decían que no es lo mismo en esa zona Japón que Filipinas. Está efectivamente, claro, ¿no? Y Filipinas, pues el problema es este. Sobre todo, el tema es que estamos hablando de 8.000 familias, necesidad de urgencia. Es decir, no de mañana, de para hoy, la ayuda. Y nos salvamos pues porque Cáritas tiene muy buena organización en Filipinas, de aquella herencia española, y de todas las misiones, y quieras que no, pues bueno, pues por lo menos está la infraestructura, no como ha pasado en otras zonas, para canalizar esa primera ayuda urgente, que en realidad es la que salva vidas, porque luego sí que hay que dar un futuro, pero ahora estamos hablando incluso de situaciones de salvar vidas. España, por otro lado, hasta ahora, esta mañana lo comentaba Ernesto Sáez de Buruaga, es el país de la Unión Europea que de momento más ha aportado para Filipinas. Están reclamando, me parece que son 20 millones de euros. Hasta ahora me parece que solamente han sido, entre toda la Comunidad Económica Europea, me parece que han aportado 5 o 6 millones, no se ha aportado más. España solamente ha sido 1 millón y pico de euros lo que ya de momento ha aportado. Es que afortunadamente en materia de cooperación y de solidaridad, España es un país que siempre ha respondido. De hecho, hay dos parámetros en los que España siempre destaca a nivel mundial, y son precisamente la cooperación, la solidaridad, la aportación que se hace
en cuanto surge una catástrofe o incluso necesidades estabilizadas, porque ahora estamos atendiendo por emergencia un siniestro natural. Pero el problema es el día a día de esas bolsas de pobreza permanentes que hay en muchos lugares del mundo, incluidas las Filipinas. Y también España, y la cooperación y la solidaridad española está permanentemente ahí destacando. Y la otra faceta en la que destacamos es en los trasplantes de órganos. También es el país del mundo que más donación de órganos tiene y mejor estructura tiene en materia de trasplantes, ¿no? Cosas de las que nos debemos sentir orgullosos. Yo muchas veces, cuando la autoestima la tenemos a veces tan tocada, sobre todo en esta última etapa en la que después de unos años que parecía que nos iba todo muy bien y que habíamos sido capaces de coger la primera velocidad europea, pues ahora que parece que estamos en la tercera velocidad o en la cuarta casi, pues que sigamos pensando y haciendo hincapié en nuestros valores, que yo creo que al final es lo que a un pueblo le da sentido y le da permanencia. Lo demás son coyunturas, el valor es lo que permanece, lo que se transmite de una generación a otra. Y este es un país que efectivamente ha aportado mucho al mundo gracias a esos valores, empezando simplemente por en el siglo XV, con unos sistemas de navegación precarios, echarse a navegar, descubrir un territorio, y estos días lo estamos viendo en algunas series de televisión, por cierto, bastante rigurosas en cuanto a los guiones, como puede ser la de Isabel, que está pasándose por la 1, en la cual Colón prácticamente, y eso es un dato histórico no novelado, casi convence a la reina más que por los factores de enriquecimiento que pueda suponer el acercarse a Catay y a Zipango, que es donde creía que iba a llegar Colón, a China y a Japón, como bien sabéis, ese error de 10.000 kilómetros le llevó a descubrir América, pues precisamente la convence porque va a llevar la religión católica a los indios, a lo que se encuentren allí, que en ese momento piensan, bueno, sí, indígenas y que de alguna manera tendrían que ser, orientales o americanos, pero indígenas, y a llevarles también la cultura y el desarrollo. Eso fue así realmente, con todos los matices de después de muchas cosas que allí ocurrieron, que no todo el mundo estuvo en las circunstancias, pero bien, ahí está el juicio de la historia. Pero que es verdad que España es un país solidario, y en este caso es un país, Filipinas, que también tiene huella española. Era el país que permitía que Felipe II dijera que en su imperio nunca se ponía el sol, porque efectivamente estaba en el levante del mundo, esas tierras que además llevaron su nombre, las Filipinas, el origen es por el rey Felipe, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que ver las imágenes en televisión, en los distintos canales, en el nuestro, perdón, sobrecogen, y lo que sí alienta frente a un drama de estas características es esa respuesta española. Y bueno, pues yo hoy mismo, y quiero invitar a quienes nos estén viendo en estos momentos, pues mi sobrecogimiento no lo dejo en la teoría. Esta mañana me he pasado por una oficina de la antigua Caja de Guadalajara y he hecho mi aportación, seguramente que sea muy humilde, pero un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es cultivarnos en esos valores y darnos cuenta que efectivamente ahí hay un drama emergente, hay que ayudar ya, mañana es tarde. Hay gente que se está muriendo ahora mismo de frío y de hambre y de sed a pie de calle, y hay que intentar llegar allí con un abrigo, con algo de pan o con agua, porque estamos jugándolo a la supervivencia. Pero eso sí, que tampoco seamos, y ese sí que es un defecto hispano, nos ponemos muy activados cuando las cosas son muy llamativas y muy escandalosas, pero luego se nos olvida que hay gente que siempre lo está pasando mal. Mantengamos ese copo de solidaridad, no solo en emergencias, sino también en el día a día, y será como si podamos ir cambiando las cosas. No sé si haciendo más casas de piedra o manteniendo estructuras de construcción precarias, pero desde luego sí tratando que la gente tenga una vida más digna que lo que la tiene en estos momentos, y hay mucha gente que lo está pasando realmente mal. Bueno, pues cambiamos de argumento, seguimos en el lejano oriente, pero para otras cosas. Y es que está claro que ahora mismo, en los tiempos que vivimos, parece que el poder económico ya no está en las mismas manos, y ya llevamos años hablando de ese poder que tienen desde China los que manejan el dinero, e incluso leía hace unos días el plan aperturista que tiene China, que habla casi de liberalizar al completo la economía china. Imagino que eso es lo que trae consigo la cantidad de dinero que se está manejando en aquel país. Y la verdad es que Carmen Casero ha tomado la decisión de, si el dinero está en China, vámonos a China. Así es, José Luis. La consejera de Empleo y Economía mañana viajará a China para dar a conocer nuestros productos, potenciar turísticamente Castilla-La Mancha, además de traer nuevos inversores. Este viaje de Casero sucede al que la presidenta regional, María Dolores Cospedal, realizó también a China el pasado mes de abril. En total, Casero estará 6 días en China, unas jornadas en las que aprovechará para reunirse con empresarios, con touroperadores
Y vamos a ver la noticia. Una misión comercial y promocional que se enmarca dentro de la agenda de actos iniciados en China por la presidenta María Dolores de Cospedal el pasado mes de abril. Ahora, la consejera de Empleo y Economía viajará al gigante asiático con el objetivo de promocionar el potencial turístico de Castilla-La Mancha, dar a conocer nuestros productos agroalimentarios y fomentar inversiones internacionales en la región. Durante 6 días, Carmen Casero mantendrá diversas reuniones de trabajo con algunos de los principales importadores de alimentos de todo el sureste asiático, turoperadores chinos y empresarios japoneses, de Hong Kong y Pekín interesados en realizar inversiones en Europa, así como con gerentes de empresas de nuestra región con delegaciones comerciales en Asia. Según Casero, el mercado asiático es una pieza clave en la estrategia de internacionalización de Castilla-La Mancha. De ahí la importancia de este viaje. Obviamente, como pueden entender, todavía no tenemos imágenes de China, porque todavía no ha comenzado el viaje. Bien, el caso es que estos viajes a China se menudean últimamente y digo yo que en alguno de estos vamos a acertar. No es mala idea vender los productos agroalimentarios, eso se valora muy bien allá en Oriente. Mira, si Marco Polo en el siglo XII ya fue capaz de llegar allí y su viaje fue definitivo para establecer el comercio entre el Mediterráneo y aquella zona, pues es que no se va perdido allí, ¿no? Ahora, lo que hay que ir es, como yo supongo que se habrá planificado este viaje, es con los objetivos muy cerrados, con los contactos perfectamente preestablecidos y no directamente a hacer turismo político. Yo estoy absolutamente convencido que eso ya en los tiempos que corren se ha abandonado y ya se hace viajes de interés colectivo, y la verdad que sí, China es un mercado absolutamente impresionante. Si algún día liberaliza su economía, yo no sé qué pudiera pasar, porque si en un sistema de mercado tan cerrado como es actualmente el chino han crecido de la manera que han crecido, con unos PIBs absolutamente espectaculares, pues fíjate, con un mercado liberal absolutamente abierto en el cual se prime la competencia y la eficiencia frente a otros factores más controlados del mercado, pues puede ser, en fin, el dueño del mundo, que ya lo es casi en teoría ese país en 2 días, ¿no? Bueno, creo que es inteligente ese viaje. Además, me agrada que con apenas 5 meses de diferencia con respecto al primer viaje en que ya hizo la consejera de Empleo acompañando a la presidenta regional, Dolores de Cospedal, en abril, pues se vaya. Eso quiere decir que ese viaje ya sirvió de algo, por lo menos para que haya un segundo viaje. Y bueno, pues creo que es una buena noticia para una región como Castilla-La Mancha, en la cual nuestros activos económicos fundamentales son el sector servicios y el sector agroalimentario, fundamentalmente. Y son precisamente los 2 sectores que fundamentalmente van de embajada a China. Y bueno, pues espero que sirva para incentivar nuestra economía regional, porque desde luego si nos estamos esperando aquí a que nos vengan a comprar pues naranjas de la China, Y hay que salir a vender. El sector agroalimentario ya ha tenido una pequeña penetración, sobre todo a través de los vinos, y es que además ocurre una cosa, y es que el mercado chino, que tiene un potencial y que lo va a tener más, porque estas zonas rurales al final van a ser ya mercado con potencia de consumo, y claro, por habitante, el alimento es por habitante, y hay muchos habitantes. Se toma muy en cuenta la relación, en la confianza agroalimentaria. Es un problema que está teniendo otros países de Europa, y donde sí esa diplomacia política, esa garantía de yo avalo a mis empresas, es muy necesaria, porque precisamente los chinos están cerrando el mercado a otros países europeos por esa falta de confianza en el empresariado, cuando no viene avalada pues por un ente superior que realmente les dice trazabilidad, sanidad, precio, no me estás engañando. Con lo cual, esa tarea creo que la vamos a tener que seguir haciendo con viajes a China, ¿eh? ¿Creéis que la producción de productos agroalimentarios, los 3 productos, por ejemplo, que tenemos en la provincia de Guadalajara, vino, aceite y... La miel es muy difícil, Miguel. Y la miel... La miel es muy difícil. Es más, de hecho, hasta que vino la regulación de origen de la denominación Alcarria, había miel china que se estaba vendiendo como miel de Alcarria. Y sigue siendo nuestra gran competición. Competidora. Mi pregunta es, ¿la producción que hay en Castilla-La Mancha es suficiente como para abastecer a ese pequeño porcentaje de la población china que pidiera? Un 1,5% de la población china que se pusiera a consumir el vino de Castilla-La Mancha,
sería toda la producción para China. Hombre, con la producción de este año yo creo que no Pero andamos mal, ¿no? esa es la cuestión, por eso yo creo que se está insistiendo desde el gobierno regional muchísimo en esa agrupación comercial a través de cooperativas, a través de bodegas, de una única marca, pues porque realmente el mercado chino, uno de los peligros que tiene es el volumen, es decir, Claro. ¿quién abarca ese volumen? Claro. Porque aunque tú solo quieras vender a una parte, esa pequeña parte de China es mucha producción, mucha demanda de producto, y precisamente Castilla-La Mancha en el vino no tendría problema. Yo me sigo creyendo que somos el mayor viñedo y podemos ser la mayor bodega si sumamos todas, pero para otros productos es el gran problema. Y sería, el aceite también tiene posibilidades, ¿eh? Tengo constancia de que Aceites de Montes de Toledo, al igual que algún vino ya está hecha su línea de comercialización. Y, por ejemplo, Mariscal también tiene su línea abierta con Asia perfectamente. Y hablamos de un bodeguero pequeño de nuestra tierra, pero pequeño, pero con muchas alas, que mucho antes de estos viajes a China, él ya viajaba a Rusia, a China, a Estados Unidos, a donde hiciera falta para vender. En los años 70 consiguió ya Mariscal, en los años 70 del siglo pasado, un premio en Yugoslavia, en la antigua Yugoslavia, de vino cosechero, de vino del año, ¿no? O sea, que de costumbre de salir sí se tenía. Respecto a lo que planteas, es cierto, si fuéramos el único que intentáramos abastecer a China, sería inviable. No existe terreno suficiente ni producción suficiente en Castilla-La Mancha para atender ese mercado de 1.300, 1.400 millones de personas. Evidentemente, yo creo que lo que se está haciendo con los productos de Castilla-La Mancha es llevarlos precisamente no al gran consumidor, sino a un consumidor ya seleccionado, específico y con una capacidad adquisitiva alta, con lo cual no se está yendo al mercado popular, sino se está yendo a un mercado específico con cierta fidelidad al consumo y que a la vez tiene cierta capacidad de adquisición. Eso es inteligente, porque sí que lo que debemos de olvidarnos ya es de ese vino que sale de Castilla-La Mancha casi en garrafas y ya hay que empezar a venderlo. Bueno, afortunadamente hace mucho tiempo que ya se vende muy bien, pero ese tipo de mercado lo que hay que llegar no es con el vino cosechero y al por mayor, a granel, sino efectivamente ya con marcas acreditadas, con añadas acreditadas y que, bueno, pues puesto en valor, no simplemente lo que vale por sí mismo como elemento alimentario, sino la calidad que comporta es donde está sobre todo las plusvalías, ¿no? Entonces, yo creo que es inteligente. Si ya se abrió en su momento una línea de mercado, ya hay empresas de Castilla-La Mancha que previamente estaban negociando y tratando con ellos, pues me parece muy inteligente que el gobierno regional apoye esa línea, que se busque un segmento de mercado determinado y que nuestros productos vayan a ese mercado, que evidentemente es el mayor emergente del mundo. Eso lo va a ser durante mucho tiempo. Hay otros mercados importantes, Brasil y demás, pero no tienen ni la capacidad ni la potencialidad. Y además, que tiene China. pues con un retorno de la cuestión, es que aparte de poder vender nuestros productos allí, pues no nos equivoquemos, China es un gran país inversor, tiene cash, que es tan necesario ahora como para poner en marcha otros muchos productos, con lo cual está muy bien ir a verlos para venderlos y para convencerlos de que inviertan aquí, ¿eh? Bueno, y para que veáis, y lo decía al principio del programa, lo bien traído que hemos tenido los temas de hoy, enlazando unos con los otros, seguimos en Oriente, pero ahora hablamos de karate y karate mundial en Guadalajara. No ha estado nada mal. Así, seguimos en Oriente, pero desde Guadalajara, porque la pasada semana esta ciudad acogió el Mundial de Karate en las categorías Junior y Cadete, un mundial que fue un auténtico éxito en lo deportivo, pero también en lo económico y en lo turístico, porque a Guadalajara se acercaron 5.000 personas, entre deportistas, técnicos y entrenadores, unas personas que dejaron esta ciudad en torno al 1.000.000 de euros. Guadalajara ha tenido el honor de acoger en este 2013 el Campeonato del Mundo de Karate, Cadete y Junior, 4 días en los que ha habido representación de deportistas de los 5 continentes. El alcalde de la ciudad, Antonio Román, ha destacado en este aspecto que la celebración de este campeonato ha supuesto una dinamización de la economía y del empleo en la ciudad en los últimos días. Por su parte, el concejal de Deportes, Eladio Freijo, se ha mostrado más que satisfecho con la experiencia. Pues muy positivo para la ciudad, porque en lo económico creo que ha sido más que satisfactorio. Y en la organización, por parte nuestra, yo creo que ha sido correcta, a la altura de las demás. Y bueno, que la gente haya disfrutado de venir 98, casi 100 países a Guadalajara,
pues yo creo que será difícil volver a repetir con algún acontecimiento deportivo a corto plazo. Balance más que positivo para la ciudad de Guadalajara. Todo un éxito de participación y asistencia que se ha traducido en lleno total de los establecimientos hoteleros de la capital. Bueno, la verdad que estar de staff en este mundial, la verdad que ha estado muy bien, sobre todo bueno, porque puedes trabajar con gente que es cercana a ti, que estás todos los días con ellos y que son muy buena gente, y luego porque puedes aprender mucho. Estar en un campeonato de este nivel, pues estás viendo pues lo mejor que hay en el mundo y siempre te sirve para aprender y para ver. Y bueno, la verdad que luego, pues, si además todos somos karatecas, disfrutamos con esto, así que es una muy bonita experiencia. La selección española de karate ha tenido en el medallero un más que digno quinto puesto, con un total de 8 medallas. Bueno, hemos ganado 5 medallas más otras 3 de hoy, así que 8 en total. Pues es algo increíble que aún no nos lo creemos del todo, es así, mira. No sabemos cómo explicarlo. Es la primera vez que venimos y este golpe es demasiado. Bueno, es un equipo muy joven, hecho para este campeonato y con un futuro muy grande, y espero tenerlas en el equipo nacional senior absoluto, porque lo tienen, lo valen y ahí están. Una experiencia inolvidable para los protagonistas, familiares y amigos. Un karateca toledano, Raúl Cuerva, ganador de una medalla de bronce en la categoría junior, nos cuenta su experiencia. Pues la experiencia con los combates y eso me llevo mucho aprendido, y nada, que cada combate fue muy difícil, todos los países están muy fuertes y yo creo que el campeonato en sí ha demostrado que el karate en España está muy fuerte, y a nivel mundial también. Esperamos que este evento sirva como precedente para otros muchos y para continuar impulsando el deporte y turismo de nuestra región. Hasta aquí este Mundial de Karate Cadete y Junior celebrado en la ciudad de Guadalajara, que ha sido todo un éxito tanto de participación como de asistencia. La selección española tiene un hueco bastante importante en el medallero. Bueno, pues la verdad es que ha sido un éxito inesperado, con algunos detalles, hablando en el plano de lo económico, que, coincidencia de la vida, hemos estado tratando antes de entrar en este plató. Hablaba con Blanca y hemos hablado largo y tendido, y me ha contado algunas anécdotas muy interesantes. Yo he vivido el Mundial de Karate muy de dentro por dos cuestiones. Primero, porque he participado en diferentes cuestiones de la organización incluidas, y segundo, porque vivo pues, a escasos metros de multiusos, con lo cual todo el previo, que no es del jueves, el Mundial empezó el lunes. El lunes estaba toda la zona de Aguas Vivas, ya los parques llenos de karatecas entrenando. Y a mí me ha emocionado no por el deporte, no por lo importante que han sido las medallas para España, no por el ambiente, bueno, el ambiente de los deportistas juveniles es una cuestión para los que ya tenemos años que es que nos pone, porque es una alegría, sino sobre todo por la ciudadanía, porque yo he descubierto una Guadalajara muy moderna que ha sabido responder a esta oportunidad. Y comentabas 1 millón de euros, al alcalde lo cifran en 2, yo creo que incluso alguno más se pierde que no se ha cifrado, pero yo voy a poner solo un detalle. Una pastelería de mi barrio, pequeñita, hizo unas galletas, tipo estas galletas que salen en las películas americanas, con el azúcar glacé por encima, que eran karatecas. Los biscuits, ¿no? Eran karatecas, y karatecas con las diferentes banderas de España. Bueno, pues ha vendido miles de galletas a 5 euros en su papel celofán. Se las han llevado todos los deportistas, los que acompañaban. Es que ahora lo entiendo, el karate y dan galletas. No. Efectivamente, tiene su lógica, pero a mí eso me pareció un detalle de ciudad moderna. Sí. Esa capacidad de reacción. Bares de barrio traduciendo los menús, traduciendo los carteles de los desayunos, tratando de hablar en inglés, tratando de entender por gestos como fuera. Ya me decía un camarero, dice, me he salvado con el alemán, me he salvado con el inglés. Y de veces que me ha llegado un ruso y entonces ya le he dicho, señala con el dedo. Pero a mí me ha gustado mucho ese ambiente. Claro, luego he oído críticas después de moverme de mi barrio en esos 4 días. Otros compañeros, otros amigos de la hostelería por la zona centro me decían, pues yo no he notado nada. Mira, no hay que ser tan miope. Al final, el camarero de mi barrio, que a lo mejor ha cobrado 4 jornadas extras, mañana cena en tu restaurante de la zona centro con su novia. O sea, vamos a ser con las miras un poco altas. Todo evento al final tiene una zona de influencia, pues como las ferias tienen la zona de influencia del ferial, o un evento deportivo va a tener la zona de influencia en multiusos.
Pero yo creo que el beneficio no se queda en el bar de al lado del multiusos, sino que al final es un beneficio genérico para la ciudad. Y ahí tenemos que dejar de ser un poco miopes y un poco envidiosillos, que de eso pecamos un poco en Guadalajara. Los comercios, es cierto, yo bueno, pues recorriendo estos días de rueda de prensa, en rueda de prensa, comercios de la calle Mayor, por ejemplo, los he visto con bastante gente comprando. Hace poco, bueno, esta mañana lo comentaba con otro comerciante que decía que él, que no lo había notado, es una joyería, relojería. Digo, bueno, pues es más normal que no lo hayas notado. Y le comentaba, veía a 12 o 14 jóvenes con dos chándal distintos de dos países distintos, entrando a tropel en una tienda a comprar los regalos que había expuestos en el escaparate. Efectivamente, Antonio Román cifraba el beneficio en 2 millones de euros, en 25 puestos de trabajo que se han generado a raíz de la organización de este campeonato mundial. Bueno, esperemos que esos 25 puestos de trabajo puedan continuar, que no hayan sido solamente temporales y que puedan continuar. Y efectivamente, sobre todo la hostelería, con esas 11.000 pernoctaciones que ha tenido Guadalajara y su entorno. Y yo no sé si porque está desde Alcalá de Henares hasta Orche, Cabanillas, Valdeveruelo. Hasta Torrejón del Rey llegaban, Torrejón no había una sola plaza libre. Y yo no sé si habéis hecho la prueba, pero yo meterme en el buscador de Google y poner Guadalajara este fin de semana y ver diario de Perú, diario de Ecuador, diario... Yo de verdad que me sentía emocionada y decía, es que mi ciudad está en el mundo entero, ¿no? Y yo estoy convencida que muchos de los que lo leían en Ecuador o tal seguían pensando en esa Guadalajara de México, pero que todo esto terminará ayudándonos a que nos ubiquen y a que nos coloquen y a dar la talla, y esto es el principio, y es un buen principio, lo hemos sabido aprovechar, el turismo deportivo, y hay que ponerse las pilas, que Toledo están haciendo un multiusos porque han visto la oportunidad que nosotros estamos haciendo, y están haciendo un multiusos muy grande precisamente con eso. La primera intención de este Mundial de Karate hace unos años era llevarlo a Toledo, precisamente, y bueno, se trajo aquí porque Toledo no tenía la infraestructura necesaria, aun siendo la capital de la región, no tenía la infraestructura necesaria para albergar un campeonato de estas características. Ahí estuvo muy atento y muy bien el alcalde Antonio Román, el concejal Eladio Freijo, de decir, nosotros sí, nosotros acogemos ese campeonato del mundo, nos comprometemos a hacerlo. Y es cierto, se ha demostrado la capacidad organizativa y de infraestructuras que tiene Guadalajara para este tipo de eventos. Pero es que hace 4 años, cuando se inauguraba el multiusos, yo recuerdo que uno de los comentarios que hacíamos en análisis y en debate era a ver quién mantiene ese monstruo, porque aquello nos parecía, un multiusos nos parecía enorme, imposible de llenar, carísimo de mantener. Pues señores, yo he hecho la vista para atrás en estos 4 años, el multiusos posiblemente sea la instalación pública más rentable que tiene esta ciudad. Y eso se debe a un nombre, que lo hemos dicho, Eladio Freijo, y evidentemente a un alcalde que yo creo que ha confiado en él y que además también apuesta conjuntamente por muchas de las propuestas. Lo habéis dicho todo lo que pensaba decir, pero quisiera remarcar un par de aspectos. El primero, ponerle nombres y apellidos a este éxito, y fundamentalmente es Eladio Freijo. Yo tengo debilidad por él, sabéis todos que me une una estrechísima amistad con él hace mucho tiempo, y además tuve el placer de trabajar con él durante 12 años en Diputación, él siendo el responsable de la Fundación Provincial de Deportes y yo el jefe de la sección de deportes de la Diputación. Y bueno, pues lo que estáis contando es la consecuencia de una competencia, es una persona terriblemente competente y terriblemente trabajadora. Si a la competencia le sumas las ganas de trabajar, pues salen éxitos de estas características que evidentemente lo he nominalizado en Eladio Freijo, pero hay otras personas. Por supuesto, siempre estará ahí el alcalde Antonio Román, que sin su apoyo Eladio jamás hubiera podido sacar adelante este compromiso, pero, insisto, el nombre y los apellidos son Eladio Freijo Muñoz, que es quien con voluntad, esfuerzo, insisto, también competencia, ha sido capaz de traer esto. Hay otras personas que han sido claves y que han pasado un tanto desapercibidas, y no son ni siquiera personas que ganen dinero con esto, sino que están ahí en el mundo del deporte. Por ejemplo, Salvador Herray, me parece una persona que hay que citarla, es un hombre del karate desde niño, le conozco
prácticamente con un kimono pero de karate reconocido a nivel internacional. y es decir, efectivamente una persona que además en España representa un estilo karateca que se llama Wado Ryu, que es una de las escuelas japonesas de esta especialidad, y es una persona muy introducida en los ambientes del karate mundial, y ha sido para mí también determinante, fundamentalmente para que la Federación Internacional avalara el que llegara a Guadalajara ese evento desde el punto de vista estrictamente deportivo, porque lo hemos estado casi analizando. Estaba pensando que los fenicios por aquí pasaron un poco, pero digo, se nos está poniendo cara de fenicio, estamos hablando de un campeonato de deporte solo por los resultados económicos. Evidentemente ha sido un evento deportivo fundamentalmente extraordinariamente organizado. Aquí han aparecido gente de medio mundo, y el otro día en la Concordia, viendo a gente de Kazajistán al lado de otros de Ecuador, pues digo, madre mía, más internacional no puede ser la Concordia hoy, y estaban por allí paseando. Y desde el punto de vista deportivo todo han sido elogios, desde el presidente de la Federación Internacional, al presidente de la Española, a los propios deportistas, cosa que también, como hombre que tuvo responsabilidades en la gestión deportiva, me agrada que haya sido así. Efectivamente, ha habido un motivo que ya no solo ha sido organizar ese evento por tener capacidad organizativa, sino porque iba a dejar unas sinergias en la ciudad, y ahí están los datos. Especula en torno a 2 millones de euros el retorno que ha producido el evento a la ciudad, pero lo que sí es cierto es que la ciudad ha notado que ha tenido durante 4 días un evento, y durante 7 días al menos la repercusión directa del evento en la ciudad. Una ciudad pequeña como Guadalajara, que quiere crecer, pero que todavía sigue siendo pequeña, que tiene algunos de los defectos de lo pequeño, pero tiene algunas otras virtudes, que es precisamente la capacidad de acogida, de que este evento se note en la propia ciudad, que las instituciones se vuelquen. Tiene que aprovechar ese activo, y lo está aprovechando. Y luego, si tenemos una gran virtud, y aquí lo hago extensible a casi todo el resto de la región de Castilla-La Mancha, es que estamos a media hora de Madrid, y Madrid, aunque no forme parte de Castilla-La Mancha, es la capital de España, y es uno de los aeropuertos que más movimiento tienen de pasajeros de toda Europa. Es el que más tiene de enlace con el continente americano, y es un punto absolutamente idóneo y estratégico para acoger cualquier evento de estas características, porque la logística, lo que es el transporte, es el gran activo. Nos dejan a los deportistas a 20-25 minutos de su desplazamiento, con lo cual tenemos una ventaja competitiva con otras ciudades que a lo mejor tienen mejores instalaciones, mayor población, o tienen otras posibilidades que nosotros no tenemos, pero sí las podemos compensar. Y si esto es algo, y lo habéis apuntado, que Toledo tiene exactamente igual, a lo que además ha de sumarse las ya de por sí virtudes de esa extraordinaria y bellísima capital regional, Ciudad Real mismo, hay unas comunicaciones ya en estos momentos excelentes, y también Ciudad Real ha sabido asomarse al mundo del deporte durante muchos años, con un equipo de balonmano que ha sido un referente europeo durante más de una década, y por supuesto Cuenca, que también está muy cerquita, y está Albacete, está un poquito más lejos de ese entorno de Madrid, pero tiene el entorno, tiene la virtud de que no deja de estar en el triángulo de Valencia, Alicante y Madrid, con lo cual también tiene perfectamente, además como tamaño de ciudad, dobla a las demás, y creo sinceramente que Castilla-La Mancha debe apostar también por la organización de eventos deportivos, siempre, claro, en esta línea de competencia, de saber organizar y quererlo hacer. No solo se trata de traer aquí a gente para que se dejen 20, 25, 30 euros de media diaria de gasto, sino también hay que saberles atender, hay que saberles acoger, porque evidentemente si no se tiene esa capacidad de acogida y simplemente vamos buscándoles el bolsillo, vamos a fracasar. Y yo creo que esta región tiene esas virtudes todas ya, no solo Guadalajara, sino el resto de capitales y otras poblaciones como Talavera, otras poblaciones de importancia en la región, para que el turismo deportivo sea también otra fuente alternativa. Ahora que hay que rascar de donde sea para intentar remontar, ahí tenemos un nicho de mercado, profundicemos en él. Quería hacer un pequeño inciso en cuanto a la forma de dejar el dinero los eventos deportivos. Ahora nos viene además a Guadalajara el campeonato de gimnasia rítmica, también 1.200 participantes que van a estar en Guadalajara con acompañantes técnicos y demás. Una de las ventajas que ha aportado el karate, digamos, es que no tienen patrocinadores. Lo resaltaba el presidente de la Federación Mundial, Espinós, que decía: los participantes de karate ahorran dinero al no tener patrocinadores, se ahorran dinero, ellos corren con todos los gastos de acudir al mundial. Entonces, como es cada 2 años, ahorran dinero, y ese dinero lo invierten en plan vacaciones. Para ellos el mundial forma parte de sus vacaciones. Pueden dejar más dinero a lo mejor que un campeonato, no sé, de balonmano o de baloncesto o de fútbol que se desarrollará, que vienen con sus selecciones, con las federaciones, con sus patrocinadores aparte.
al no tener patrocinadores, vienen con un dinero y dicen, no, me lo voy a gastar y voy a disfrutar de este campeonato del mundo, ¿no? Es un dato que hay que tener en cuenta para saber el por qué se ha podido llegar a esos 2 millones o más de euros de beneficio que haya podido tener Guadalajara. Me temo, Jesús, que el ámbito o el aspecto fenicio no lo abandonamos sea como sea. Pensamos en la rentabilidad, sin lugar a dudas, y además, para rematar la faena, nuestro último tema de hoy tiene mucho que ver con eso del dinerito. Así es, vamos a hablar del pago a proveedores porque el próximo 16 de noviembre Castilla-La Mancha recibirá 278 millones del Gobierno central para este fin. 115 de estos millones serán destinados a los ayuntamientos. Por contextualizar estas cifras, decir que Cataluña es la que más dinero recibirá, con más de 1.400 millones, mientras que en el lado opuesto encontramos, por ejemplo, a Aragón con solo 21 millones. Buenas noticias para Castilla-La Mancha. El pasado viernes el Gobierno anunció en el Consejo de Ministros el pago del primer tramo del Mecanismo a Proveedores 2013, que en nuestra región asciende a 278 millones de euros. Este fue el mecanismo que se tramitó durante este verano, que era un mecanismo de pago fundamentalmente social, que cogía los conciertos con entidades locales, los convenios de colaboración, transferencias a instituciones sin fines de lucro, proyectos de I+D+I. De tal manera que, bueno, es una satisfacción saber que el día 16 de noviembre se van a empezar a hacer estos pagos de 278 millones. Pero para el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, lo más importante de este pago es que 115 millones corresponden a conciertos educativos, sanitarios y asistenciales con ayuntamientos, por lo que ellos serán los principales beneficiarios. Esto demuestra el trabajo que ha hecho el Gobierno de la presidenta Cospedal en pagar todo a todos los ayuntamientos. Y este es, desde luego, un paso más, 115 millones de euros. Es una cantidad muy importante, yo creo que no tiene precedentes y bueno, lo que demuestra es la capacidad también de gestión que hemos tenido de ser capaces de afrontar una situación muy difícil como la que existía en esta región, de unos pagos acumulados a los ayuntamientos de una cuantía muy importante e inasumible, y que hemos ido trabajando con el Ministerio y hemos conseguido dar solución a este problema. Además, la Junta asumirá 69 millones de euros de deuda por pagos que se realizan desde el Ministerio a proveedores de ayuntamientos, con lo que en tan solo 15 días la deuda se verá reducida en 185 millones. Una buena noticia que hará cumplir con las previsiones realizadas desde la Consejería de Hacienda. Seguimos trabajando en lo poco que queda, que yo a día de hoy puedo mantener el compromiso de que esperamos llegar a fin de año con la deuda liquidada con los ayuntamientos y desde luego con estos pasos que son fundamentales. Cuando el Gobierno actual tomó posesión, la deuda con proveedores ascendía a cerca de 300 millones de euros. Los proveedores estarán respirando aliviados porque, bueno, pues muchos, me temo que algunos habrán quedado por el camino, pero muchos van a sobrevivir gracias a esto. No sé lo que os parece, pero a mí siempre me queda la impresión de que ¿por qué hemos llegado a esta situación? Y que a partir de ahora deberíamos de intentar, incluso el propio Gobierno regional debería de vigilar estrechamente que los ayuntamientos no se endeuden más de lo debido, o por lo menos que paguen sus deudas. Efectivamente, después de un primer pago a proveedores, un segundo pago, un tercer pago prácticamente, que es este. A mí lo que me preocupa ya es el futuro, es decir, aquí hay un listón y cuenta nueva, y tiene que ser una cuenta nueva. Es decir, yo espero que al año que viene esta España nuestra pueda comercializar con la administración y no tengas que evadir ese cliente porque es el peor pagador del mundo. Yo sigo pensando, lo comenté, hace poco lo comentaba con Agustín de Grandes, le preguntaba que el pago a proveedores, que sí que vendrá muy bien a todas esas pequeñas, medianas empresas que son los principales proveedores de... Y a los propios ayuntamientos, ¿eh? Sí, sí, y a los propios ayuntamientos. Porque es un proveedor de la Junta, por ejemplo, efectivamente. De la Junta. Pero yo le preguntaba por la confianza del pequeño y mediano empresario, sobre todo del pequeño empresario, que es el sustento de Castilla-La Mancha. El tejido empresarial en Castilla-La Mancha está montado así, grandes productos agroalimentarios, muy buenos y demás, pero el pequeño comercio, el pequeño empresario es el verdadero sustento en Castilla-La Mancha. ¿Qué confianza tienen en el futuro? Me decía Agustín de Grandes que siguen sin tener confianza. El pequeño empresario no gasta, no invierte más mientras no vea las cosas muy claras.
va a recibir el dinero que se le deba, pero ese dinero lo más probable que se lo guarde debajo de un colchón. No, si ese dinero está gastado mayoritariamente por parte del pequeño empresario, es decir, no es para que, de hecho, una buena parte de ese montante no saldrá, y eso te lo aseguro yo, del Ministerio de Hacienda, es decir, según lo suelta desde una caja que es el ICO, se lo quedará el propio Ministerio de Hacienda, porque esos proveedores tienen aplazamientos, tienen apremios, tienen tal, porque estamos hablando de incluso algunas facturas, pues son hasta mayo del 2013, pero ahí hay facturas que son del 2010, del 2009, del 2008. Tú imagínate que un pequeño empresario, un proveedor, incluso un ayuntamiento, bueno, pues efectivamente ese gasto lo ha suplido ya de una manera y lo tiene pues traducido en otras deudas de otro tipo. Pero esto al final pues equilibra un poco la balanza, nos vuelve a dejar respirar. El problema está en que la Administración en enero de 2014 tiene que empezar a pagar realmente en esos 30-60 días. Más límite de pago un pequeño empresario no lo puede soportar. Hablabais antes del futuro y qué duda cabe que esperemos que desde luego no sea el pasado. Me refiero en cuanto a rigor en las cuentas públicas, ¿no? que es lo que ha pasado. Durante unos años se ha estado gastando bastante más dinero del que se ingresaba y ese desequilibrio, según ha ido engordando, se terminó convirtiendo en una bola de nieve y esa bola de nieve pues lleva durante unos cuantos años, como mínimo 4 o 5 años, asfixiándonos a todos los españoles, no solo a las pymes. Una mala costumbre. Una mala costumbre. Afortunadamente el futuro tiene otra perspectiva, ya no solo porque los indicadores económicos vayan virando hacia por lo menos una cierta esperanza, sino porque también se han tomado decisiones estructurales, no coyunturales, de leyes. Se ha aprobado una ley de estabilidad presupuestaria que además, afortunadamente, es de las pocas cosas que el PSOE ha apoyado en las medidas económicas de este gobierno, porque evidentemente era absolutamente necesaria tomar esa decisión de que los presupuestos públicos tenían que ser estables. Es decir, cuando se hiciera un presupuesto no se podía aceptar nunca déficit. Solo se podrían aceptar coyunturalmente déficit por razones muy puntuales y con autorización previa del Ministerio de Economía. Esa ley de estabilidad presupuestaria ya se está notando sobre todo en la administración local. Yo que trabajo en la administración local, en una institución provincial, la Diputación concretamente de Guadalajara, puedo asegurar que los pagos que se están haciendo en estos momentos no superan nunca entre los 30 y los 60 días a los proveedores. Eso es un objetivo del que habla Blanca para el futuro que ya se está cumpliendo y me consta, yo hablo de esto porque lo conozco, pero me consta que el Ayuntamiento de Guadalajara también está en esa línea y muchos ayuntamientos grandes de Castilla-La Mancha también están en la misma línea de cumplimiento de esos planes que, además de en ley, están desarrollados por reglamentos y por órdenes. Por lo tanto, al menos se ha legislado, se está reglamentando, se está ordenando el sector. Lo que pasa es que todavía es tanto el agujero que quedó de aquellos años de vino y rosas que todavía se tiene que estar en esa dinámica tórpida de la administración que le está costando liquidar lo que se quedó pendiente y luego lo que ella misma en esta etapa ya de Cospedal la que se ha generado, porque primero tuvieron que pagar el agujero de los anteriores y ahora ya están empezando a pagar su propio agujero de dimensiones muy inferiores. La verdad es que es una extraordinaria noticia este plan de pagos, como bien dice Blanca, es oxígeno para esas pymes, aunque sea un dinero que ya está evidentemente sí, pero por lo menos gastado, para ponerte al día. Pero por lo menos es acercarse al día. Luego me agrada escuchar al consejero Romaní, para mí uno de los más competentes que hay en este gobierno, al menos me parece una persona seria y todo lo que le he oído se ha venido cumpliendo, cosa que es el rigor viene dado cuando una persona en política anuncia cosas y luego se cumple, y hasta ahora todo lo que he escuchado se ha ido cumpliendo. Bueno, pues la verdad es que me parece que el hecho de que a 31 de diciembre prácticamente se comprometa a que ya haya un equilibrio en las cuentas regionales como para partir de cero en enero de 2014, realmente es la mejor de las noticias posibles de que efectivamente el futuro de esta región, desde luego, nada va a tener que pasar el futuro económico con el pasado económico de los últimos 4 o 5 años. Bueno, y las cuentas de este programa me dicen que estamos fuera de tiempo, así que dejemos nuestro ámbito fenicio, recogemos velas y dentro de 7 días volvemos. Pide unos minutejos a Romaní, hombre. Pues seguro que alguno nos podría dar. Blanca, Jesús, Miguel, ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Volvemos a vernos cualquiera de estas semanas en esta mesa en la que tan a gusto estamos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Juan, en 7 días volvemos, ¿te parece? En 7 días aquí de nuevo. Y a ustedes, pues gracias por su compañía, invitarles a que vuelvan a esta mesa del Mentidero donde ustedes están invitados y que tengan una feliz noche. Gracias.
J-Mac.